Soy el coordinador, el líder del programa PM4R del Banco Interamericano de Desarrollo. Y hoy tenemos una nueva sesión de PM4R Community y con un tema espectacular. Hoy vamos a hablar de PMOs u oficinas de gestión de proyectos. Las PMOs están cobrando una relevancia bastante importante en el último año, últimos 2 años. Al igual que pasó con los temas de agilidad, que estaban sexys, estaban de moda y los hemos venido promoviendo con mucho ímpetu, ahora la PMO es el concepto. Pero ¿qué pasa? Que se está comercializando demasiado y a veces vemos esa PMO como algo que está muy arriba o es difícil de acceder o quizá no lo tenemos y no sabemos cómo hacerlo. Pero ¿qué es una PMO? Una oficina de gestión de proyectos, de una manera sencilla, no es más que esa instancia, ese equipo de la organización que se encarga de definir, mantener y promover estándares de gestión de proyectos para nuestra cartera, para nuestro portafolio. Y esa definición, esa PMO, no es de nadie, es de todos los profesionales que lo promovemos y las organizaciones que impulsan las buenas prácticas en gestión de proyectos. Y hoy traemos a dos expertos de la gestión de proyectos para proponerles un desafío para conocer un poco más qué es esto de las PMOs y si se pueden aplicar o no a los proyectos de desarrollo, que es lo que hacemos constantemente desde el programa PM4R y la mayoría de los profesionales que estamos aquí conectados y que veo que van subiendo. Sin más, Emi, gracias por darme este espacio para iniciar, para dar la bienvenida. Me encantaría que presentaras a nuestros invitados. Emi, estás en mute. Mil disculpas. Es parte del proceso. Gracias, Agustín, por esa presentación. Y quiero presentar en este día a Eddie Rodas y a Rosario Chávez, quienes son los especialistas que nos van a estar acompañando. Ellos trabajan con Gestum, quienes son parte de nuestros Education Providers. Y más adelantito también estaremos compartiéndoles información muy importante con respecto a los productos que ellos proveen para el proceso de aprendizaje en gestión de proyectos y PMOs. Y me encantó mucho la apertura que diste, Agustín, con relación a que es tema de momento, que es muy sexy y todo, pero sí me gustaría eh, que nuestros especialistas nos pudieran contar ¿cómo podemos definir la PMO? Si bien ya lo definiste, pero que Eddie nos pudiera comentar en términos simples qué es la PMO y qué tan fácil es aplicarla en estos proyectos de desarrollo. Eddie, estás en off. Muchas gracias, Emi, muchas gracias, Agustín, a todos. Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. En realidad la pregunta es muy interesante. En realidad el concepto de PMO es algo que se está, digamos, difundiendo con mucha mayor fuerza en estos años, aunque sabemos que el concepto de PMO, las PMOs, tienen muchos años ya de aplicación, más de 20 años. Sin embargo, en nuestros países como el Perú, América Latina, está, digamos, de alguna manera difundiéndose los beneficios que puede dar la PMO. La PMO nosotros la entendemos como una estructura organizativa, como, digamos, la organización de una oficina que permite, de alguna manera, brindar soporte, brindar apoyo, dar control y, sobre todo, generar valor para la gestión de proyectos, ¿no? Ayuda muchísimo a los equipos para poder, digamos, mejorar sus procesos de planificación, mejorar todas las fases que implica la gestión de proyectos, y no solamente los proyectos, sino también los programas y los portafolios. La PMO se ha vuelto en los últimos años, en realidad, una estructura muy potente que ha ido evolucionando con el tiempo, porque al principio empezó como, digamos, un área de soporte administrativo, luego pasó a ser un área de soporte táctico y ahora es una herramienta de soporte estratégico muy importante, sobre todo porque permite agregar valor. Entonces, en ese sentido, la PMO es una estructura organizativa conformada por personas que les permite, de alguna manera, asegurar el alineamiento de la estrategia de la organización con todo el quehacer de la gestión de proyectos, la gestión de programas, la gestión de portafolios. Y otras cosas más que realiza la PMO, pero de manera sencilla diría que ese, digamos, es un concepto que podemos nosotros manejar
para empezar. Excelente. ¿Y me podrías comentar qué tan fácil es implementarla en los proyectos de desarrollo o si es más complicado? ¿Y qué tipo de características podrían tener este tipo de oficinas o grupos, equipos de trabajo para que esta implementación sea todavía mucho más fácil? En los proyectos de desarrollo, en realidad, hay bastante avance en lo que viene a ser la implementación de la gestión de proyectos, porque generalmente los proyectos de desarrollo son llevados a cabo por unidades ejecutoras. Estas unidades ejecutoras, digamos, todo el equipo está prácticamente dedicado a lograr los proyectos, el programa, todo lo que tienen a su cargo. Algunas tienen incluso portafolios. Entonces, el enfoque de estos profesionales ya es, digamos, el de gestionar proyectos aplicando todo lo que tengan a la mano, ¿no? Herramientas, procesos. En ese sentido, implementar una PMO en un proyecto de desarrollo no lo veo tan difícil porque se dan las bases. Incluso ya las unidades ejecutoras tienen los niveles de madurez requeridos. Y aquí incluso puedo destacar lo que está haciendo el PM4R, ¿no? Porque el PM4R, que empezó desde el año 2011, ha logrado no solamente que, digamos, se incorpore esta cultura de gestión de proyectos, que es un factor muy importante para poder, digamos, implementar una PMO, sino que ha dotado de herramientas poderosas para gestionar proyectos. Una metodología de gestión de proyectos, por ejemplo, es esencial. O sea, yo no consigo ninguna PMO que no tenga una metodología de gestión de proyectos. Y por esa razón yo creo que en los proyectos de desarrollo en general, en aquellos donde, digamos, han mostrado mayores niveles de madurez en este sentido, implementar una PMO no es difícil. Eso sí, la PMO en el sector público, en proyectos de desarrollo, tiene sus retos particulares. No se compara con la PMO de proyectos privados, porque la PMO en proyectos de desarrollo tiene que enfrentarse a los escenarios que te da el sector público, ¿no? Por ejemplo, un marco normativo que muchas veces es rígido, que no te permite, digamos, tener la libertad para poder tomar acción y poder resolver problemas en tiempos menores. También diferentes riesgos que se generan, ¿no? Porque a veces los proyectos, al estar en el sector público, tienen mucha inestabilidad para sus equipos debido a los cambios que pueden haber. Los equipos pueden rotar muy fácilmente. Por esa razón, la PMO, el proyecto de desarrollo, tiene sus propios desafíos, pero la implementación es muy fácil porque en la práctica, yo diría que muchas unidades ejecutoras ya son PMOs. Sin embargo, no han logrado todavía, de repente, interiorizar algunas prácticas que le permitirían potenciar lo que tienen. Claro, por supuesto. Por lo que te entiendo, prácticamente todos somos una PMO, simplemente todavía no, no nos hemos apropiado, ¿no? de esa gestión como oficina de gestión de proyectos. Y justamente por ahí va mi pregunta y te me adelantaste sobre los marcos normativos. ¿Qué se debe considerar o cuál debería de ser la estructura mínima para poder ser un poco más flexible en poder implementar estas PMO? En realidad, el primer desafío que tiene todo proyecto de desarrollo es digamos, los procesos de adquisiciones. Los procesos de adquisiciones es por donde empieza la ejecución de todos los proyectos. Y si tú no Claro. contratas los servicios, no adquieres los bienes, los equipos, tú no vas a poder ejecutar las actividades que te permiten lograr productos. Ahora, los procesos de adquisiciones dependen de los marcos normativos. Hay marcos normativos que son muy estrictos, que, digamos, son bastante rígidos, y sobre todo cuando llegamos a la parte donde se tiene que negociar un contrato o cuando se tienen que, digamos, ajustar cambios dentro del proceso del contrato mismo. Entonces ahí las PMOs, o sea, los proyectos de desarrollo que no tienen una PMO, de repente no tienen algunas buenas prácticas que ya tienen las PMOs que tienen mayor experiencia, ¿no? Una PMO en realidad desarrolla muy buenas prácticas porque incorpora mucho conocimiento de experiencias anteriores. Los proyectos de desarrollo, si bien es cierto, tienen en su base, digamos, el comportamiento de una PMO porque gestionan proyectos, porque tienen una metodología, porque la gente participa en proyectos. Hay algunas buenas prácticas que todavía no han sido incorporadas, ¿no? Por ejemplo, el tener comité de disputas, junta de disputas, saber manejar bien, digamos, el momento en que tú tienes que, digamos, negociar o tener que tener flexibilidad también ante el cambio, porque los procesos de adquisiciones rígidos paralizan un proyecto. Los proyectos necesitan continuidad. Entonces, ahí, por Correcto. ejemplo, es donde hay una gran oportunidad que tienen las PMOs a nivel de toda América Latina, ¿no?
por ejemplo, cómo flexibilizar los procesos de adquisiciones, cómo flexibilizar los procesos de contratación, cómo manejarse de una manera mucho más, digamos, inteligente, adaptable, de tal manera que se maneje, digamos, una relación win-to-win con proveedores, porque un proyecto se paraliza por ese lado, tanto a la hora que vas a hacer el proceso de contrato como en el momento en que se esté ejecutando el contrato y se encuentran, digamos, diferencias entre lo que hace el proveedor, el contratista, con la unidad ejecutora. No, y es que el sector público también tiene lo que comentabas antes, muchos cambios. Puede cambiar gobierno, puede cambiar unidades ejecutoras. Entonces, de alguna manera hay que tratar como de prever que esos impactos no sean tan grandes, ¿no? Al momento de implementarlo en los proyectos de desarrollo. Así es. En realidad, uno de los cambios más duros que he visto yo en los proyectos de desarrollo es cuando cambian al equipo, ¿no? A personas clave del equipo de la unidad ejecutora del proyecto, porque un coordinador que tiene experiencia, que sabe manejar bien un proyecto de desarrollo, si tú lo cambias en plena ejecución, es como querer cambiar un piloto de avión en pleno vuelo, pero no es tan fácil cambiar un piloto de avión. Ahora, en realidad, gestionar un proyecto de desarrollo requiere un aprendizaje. Todo proyecto, si bien es cierto, los proyectos en el desarrollo se parecen mucho, pero cada proyecto es único. Y, por ejemplo, yo cuando he visto que han cambiado coordinadores, directores de proyectos de desarrollo, he visto el impacto que eso genera, porque el piloto viene y quiere cambiar también a los copilotos y quiere cambiar también a otras personas más. Entonces, como que las unidades ejecutoras entran en un proceso, yo diría, de reinicio, ¿no? A veces he visto yo cómo se reinician proyectos en plena ejecución y eso es terrible en un proceso de ejecución cuando nosotros sabemos que los proyectos tienen un cronograma con ruta crítica, cuando tenemos que entregar productos, cuando hay hitos, cuando ya hay compromisos, y tú colocas personas que recién van a entender, van a comprender la magnitud del compromiso, del problema, eso genera un impacto enorme en los proyectos. Entonces, lo que tú señalas es algo que se vive día a día y la PMO ayudaría muchísimo para ver cómo mitigar ese efecto, ¿no? Excelente, sí. Yo creo que esto nos acerca mucho también al tema cultural en base a la aplicación y la implementación de estas técnicas, que creo que ahí Rosario nos puede explicar un poquitito más cómo podría ella describir este contexto institucional en América Latina con respecto a estos procesos culturales para la implementación de la PMO. Gracias, Emerita. Sí, a ver, yo tuve la oportunidad de vivir, de residir en varios países de Latinoamérica y algo que puedo comentar es que el sector público comparte ciertos rasgos generales, ¿no? O sea, la cultura es muy similar. Hay subculturas, pero en general, en América Latina el tema de la jerarquía es un tema que hay que tomar en cuenta, esa distancia en el tema de la toma de decisiones es importante. El marco normativo es muy similar en América Latina, ¿no? Se lo he podido verificar en licitaciones en varios países, es bastante similar. Entonces, esa rigidez del marco normativo, esa rigidez que impacta, como decía Eddie, en el tema de las adquisiciones, tiene también un tema muy relevante que es la cultura, es como somos en América Latina, ¿no? Correcto. Y en ese proceso, digamos, en ese patrón repetitivo de pensamientos, emociones y actuaciones, que es la cultura, el sector público tiene algo importante porque es la estructura de repente más antigua de nuestros estados, en la que el tema de resistencia al cambio va a emerger, pero no solamente por el mero hecho de la resistencia, sino porque hay un marco, una disciplina que se ha generado en ese proceso, a lo que se suma esta alta rotación, a lo que se suma también de repente a nuestros problemas particulares, ¿no? Temas de ética que se han ido dando en los ciclos políticos. También hemos navegado por ciclos políticos que van a impactar en la cultura. Entonces tenemos por un lado una América Latina con unos síntomas, unas características particulares, y por otro lado tenemos la buena noticia de estas estructuras, ¿no? Que nos van a ayudar a ordenarnos, básicamente. Una PMO lo que genera es una propuesta de valor que nos va a ayudar en medio de estas diferentes circunstancias organizacionales, a buscar, en el caso de las PMO para estos entornos del sector público, pues necesitaríamos tener unas metodologías sencillas, viables, alcanzables, versus una complejidad, una dinámica
multisectorial. En el sector público tenemos más bien el enfoque en programas, entonces necesitamos una metodología simple como el PMO4R, por ejemplo, es una muy buena propuesta, sencilla, directa. El otro tema clave es que necesitamos el enfoque en resultados. Entonces, en ese enfoque en resultados, el tema es la ejecución. Entonces, hay dos ejes para mí en el tema de resultados desde una PMO, ¿no? Por un lado, es tener esa metodología que te ayude a llegar a la ejecución, que es un tema clave. Y por otro lado está el tema de capacidades. Entonces, ahí sí, la brecha entre países desarrollados y en proceso sí es muy grande, ¿no? El tema de capacidades, tema de gente. Yo creo que es algo el tema de habilidades, ¿no? En general, liderazgo, comunicación, negociación, son ejes fundamentales que son los que prácticamente explican el resultado, ¿no? O sea, sin esas dos Claro. líneas, son dos columnas que forman Es, parte de esta solución. es clave capacitar a los equipos y Sí, mantenerlos siempre en esa constante formación, ¿no? Para que ellos puedan estar también preparados para todo este tipo de eventos y circunstancias. Em, Tú ya has trabajado en diferentes proyectos y tienes también ejemplos que nos podrías compartir con relación a esta experiencia y qué fue lo que facilitó a que esto se diera. sí. A ver, yo puedo hablar de dos digamos, experiencias directas, ¿no? Una hacia los años 2002, ¿no? Tuvimos la oportunidad de trabajar con el Ministerio de Educación en el Perú en un proyecto grande, técnico, y luego un proyecto en Ecuador con una infraestructura grande que es un metro, ¿no? El primer metro del país. Y hay yo diría, algunos factores en los que podría identificar en ambos casos, en los que ha habido intervención de Project Management y de PMO, que podríamos rescatar como factores claves de éxito, ¿no? En ambos casos hay consorcios, o sea, casi estos megaproyectos de grandes infraestructuras tienen que ver con procesos de subcontratación, de esfuerzos de financiamiento de los organismos multilaterales, del sector privado, ¿no? De empresas multinacionales que vienen de diferentes geografías, que tienen la experiencia en la ejecución, pero que también integran a empresas locales. Entonces tenemos la multiculturalidad, tenemos multisectores, tenemos agregaciones organizacionales bastante complejas. Y en esa línea, entonces, ¿qué necesitamos para poder llegar a un resultado? La colaboración, ¿no? O sea, un tema importantísimo es el tema de colaboración. Entonces, una PMO en esos sectores necesita ser una PMO con actitudes de colaboración. En los años 2000 no teníamos los métodos ágiles, pero sin embargo los liderazgos que se dieron en ese proceso eran liderazgos de facilitación. O sea, ya había una PMO que facilitaba acercamientos en los megas proyectos. Por ejemplo, en el caso de Metro Quito nos hemos encontrado, y también en Lima, nos encontramos con problemas debajo del suelo. O sea, nos vamos a encontrar con hallazgos, con restos ¿no? arqueológicos. Nos vamos a encontrar de repente con poblaciones donde el tema de la propiedad no está definido. Nos vamos a encontrar con compras, con volumen de compras muy importante y tenemos que hacer despliegues de infraestructuras, de repente en geografías que no están totalmente preparadas y se van a presentar, se va a necesitar una relación con multisectores para lograr facilitación en almacenamientos, en traslado de tecnología nueva. Yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Y cumpliendo con los marcos regulatorios. Entonces, un tema normativo, o sea, un tema colaborativo es importante. La gobernanza, gente que participe en el proceso, que entiende el sector público. Ese es un tema central. O sea, uno no puede estar en el sector público sin entender el sector, ¿no? O sea, es importante conocerlo, respetarlo, entender la cultura. Si no, no puedo proponer adaptaciones o cambios, ¿no? Entonces, un primer factor es entender dónde estamos, conocer y comprenderlo, tener especialistas en mi PMO que entiendan ese sector público. El otro tema es entender de metodologías también. Y la otra patita, las habilidades que traemos o que necesitamos desarrollar esas capacidades, ¿no? Eso es lo que te podría decir en el caso de ambos proyectos. Puedo dar fe que el éxito ha tenido que ver con que gente del sector público y gente del sector privado y gente de los diferentes consorcios
ha tenido que liderar negociaciones importantes, realmente desafiantes. Hay veces tensiones que parecía que no se iban a resolver, ¿no? Cambios siempre, o sea, no ha habido proyectos en los que no haya cambios, ¿no? Sin embargo, la diferencia entre un proyecto que tiene éxito y uno que no lo tiene es la gente siempre, ¿no? Entonces, si facilitamos las cosas con una metodología simple, con liderazgos muy bien formados y con la actitud de querer llegar al éxito, yo creo que hacemos, o sea, hacemos más cercano el resultado. Ujú. Sí, sí, correcto. Y aunque ya conversaste un poco sobre que todos los procesos de alguna manera se parecen un poco en América Latina, cada uno tiene como sus políticas, sus maneras y tiempos para aprobar o acceder a ciertas actividades. eh, entonces, es súper importante lo que mencionas de estar preparados, ¿no? Para cualquier situación que pueda surgir, que podamos tener confianza en ese equipo que nos está colaborando a sacar y a ejecutar el proyecto. Eh, Ajá. a los que nos están acompañando, también los invitamos a que puedan escribir sus preguntas y si han vivido alguna experiencia de una estructura de gestión de PMOs que haya marcado la diferencia en sus proyectos, los invitamos a que nos cuenten de ella para poder conocer un poquitito más. Y me gustaría también eh, que pudiéramos de alguna manera que nos comentaran ustedes si tuviéramos que implementar una PMO eh, el día de mañana, ¿por dónde comenzamos? Si nos dicen hay que hacerlo ya, ¿qué hacemos? A lo mejor Eddie nos quiere ahí comentar un poquito. Claro que sí, claro que sí. Mira, yo creo que el secreto para implementar una PMO es hacerlo de la manera más sencilla posible. O sea, no, digamos, hacer complejo el proceso. Tenemos que tratar de que la PMO, digamos, sea algo que va a agregar valor a la organización. Y para eso el primer paso, evidentemente, es hacer un pequeño diagnóstico de cómo está mi organización. O sea, cuál es mi nivel de madurez, nosotros, mis equipos, los proyectos que manejamos, cómo los manejamos. Entonces, ese diagnóstico implica, digamos, hacer una breve evaluación rápida de cuáles son nuestras competencias, ¿no? Competencias de los equipos, competencias de la organización. Hay varios métodos para poder hacer una evaluación rápida. El modelo PM3, por ejemplo, es un método, pero cada organización tiene que primero tomar conciencia de cuál es su realidad, sobre qué partimos. Una vez que evaluamos esto y vemos, digamos, el nivel de madurez que tiene la organización, ya podemos dar el siguiente paso, que es comenzar a implementar algunas funciones, algunos procesos básicos que permitan que la organización, que la PMO, pueda, digamos, gestionarse de manera óptima. Muy importante, por la experiencia que tengo, que tenemos con Charo, que hemos estado trabajando en varias PMOs, muy importante es que la organización cuente con una metodología de gestión de proyectos como mínimo. Porque si no cuentan con una metodología de gestión de proyectos y que están gestionando los proyectos de manera intuitiva, significa que el nivel de madurez está más bajo de lo mínimo que requerido, ¿no? El hecho mismo de que ya tengamos una metodología de gestión de proyectos ya nos permite a nosotros poder construir sobre una base. Y es por esa razón que aquellas organizaciones que no cuentan con las metodologías, que no tienen profesionales que tengan las competencias para gestionar proyectos, y aquí quiero también señalar un aspecto clave, ¿no? Muchas personas trabajan en proyectos. Recuerden que el equipo del proyecto está integrado por personas que se encargan del management, pero también por personas que se encargan de elaborar los productos. Yo puedo ser ingeniero dentro del proyecto, pero yo estoy a cargo de elaborar el producto. Si mi proyecto es elaborar un Correcto. modelo de avión, yo soy un ingeniero aeronáutico, evidentemente yo sé de construir aviones, pero la gestión de proyectos es otra disciplina, es otra cosa. Entonces, hay que verificar que en nuestras unidades ejecutoras, que en nuestros equipos, tengamos personas que tienen las competencias para gerenciar el proyecto, para gestionarlo. Y gestionar el proyecto significa, pues, gestionar el alcance, o sea, la planificación, que conozcan las herramientas básicas. Por ejemplo, en ese sentido, el PM4R generó un aporte significativo, digamos, a todas las unidades ejecutoras en América Latina cuando desarrolló esta metodología, porque permitió que se aplicaran herramientas básicas de gestión de proyectos. Esas 7 herramientas que promueve el PM4R permiten gestionar proyectos grandes y complejos. Y sobre esa base de planificación viene la ejecución, viene el seguimiento, el monitoreo y la generación de resultados. Por eso que el paso siguiente, como decía, era asegurarnos que tengan una metodología.
Y luego el siguiente paso es fortalecer competencias, porque en realidad todos nosotros estamos en proceso de evolución, el conocimiento no termina. Y sobre todo ahora que ya apareció la inteligencia artificial. Gestionar un proyecto sin hacer uso de la inteligencia artificial en este momento ya significaría, digamos, desconocer, digamos, la situación real. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y nosotros tenemos que aprovechar. Sí, tenemos que implementar todo eso, si no nos vamos quedando atrás. Exacto. Y lo que mencionabas del alcance es súper importante porque muchas veces llegamos a gestionar o a revisar la ejecución de proyectos y muchas veces dejamos fuera cosas tan importantes hasta como la compra de papelería, la compra de equipos o cualquier tipo de cosa que pudiera parecer mínima o no tan importante y es muy importante porque como siempre se habla en los cursos de PM4R, si no está ahí no existe, si no está en la planificación no existe. Entonces, el alcance es tan importante y definir estas metodologías. Em, ¿Qué es algo que tú digas que no puede faltar en este proceso? No puede faltar una metodología. Sin Ujú. metodología para gestionar proyectos, ¿qué va a ser la PMO? No puede faltar la capacitación permanente, la gestión de conocimiento. Hay que desarrollar competencias constantemente y no puede faltar, digamos, tampoco el liderazgo. O sea, el liderazgo en una PMO es fundamental. Una PMO que no tiene liderazgo no va a llegar a ningún sitio. El liderazgo es lo único que genera valor. Y si nosotros no aseguramos de tener buenos equipos de líderes dentro de la PMO, no vamos a lograr el valor esperado. Los resultados no son fruto del azar. Eso no lo producen las máquinas, los resultados lo producen las personas que se entregan para personas. Por esa razón, para mí, ese es otro aspecto fundamental. Por eso en la PMO mucho se habla del mentoring, del coaching, porque somos personas las que gestionamos los proyectos. Y tú puedes tener todas las herramientas, toda la técnica, todos los recursos, pero si las personas no están preparadas, no logran el resultado. Excelente. Tenemos varias preguntas por parte de los participantes. Sí me gustaría como dar un momento para que podamos transmitir un código QR de Gestum para que los participantes puedan conocer la oferta de productos que ellos tienen y todas estas capacidades y formaciones que ofrecen. Así que voy a dar unos minutitos para que Se ha compartido un link puedan sobre ahí. Emi. Es un link donde Ah, hemos ok, puesto sí, es un link donde van a poder registrarse para poder enviarles información. Les hemos preparado tres cosas. Un documento que resume lo que estamos haciendo en esta ponencia. Se llama PMO, el proyecto de desarrollo. Ese documento está preparado y puesto para todos los que se inscriban en el link. Y también excelente. estamos ofreciendo una promoción especial para todos los participantes de los cursos PM4R que llevamos, que va a ser muy interesante. Así que solo tienen que registrarse y van a recibir toda esa información. Todo es sin costo alguno, por favor, así que no se preocupen. Excelente. Al final también les invitamos a que puedan descargar la insignia de participación a este webinar de parte de PM4R, así que por favor no se vayan sin escanear su código QR. Y tenemos aquí las preguntas. Dice Fernando Padilla, ¿cómo definir la gobernanza de la PMO en el sector público? Y si el sector público tiene una alta rotación de funcionarios, ¿quién debería ser el PMO manager para que mantenga vigente la PMO? Muy bien. Carito, ¿tú empiezas o empiezo yo? Sí, sí, o sea, sí, el tema de la gobernanza es un tema desafiante en el sector público, ¿no? Que por experiencia, como decía Eddie, en las evaluaciones que hemos venido realizando en algunas entidades, creo que el fortalecer el rol del líder, del project manager, es un tema todavía en proceso, es un factor creo que clave. Otro tema de la gobernanza es dónde colocar mi PMO, también esto es importante. Muchas veces nos enfocamos directamente a la alta dirección, que eso depende de la madurez organizacional, ¿no? O sea, si tenemos una entidad que aún no tiene, digamos, una madurez importante a nivel de liderazgo, de repente tiene más valor que la PMO se ubique
en un nivel medio más técnico, donde están los técnicos que sostienen a lo largo, que son los que hacen carrera profesional en las entidades, una PMO más enfocada en el control, más enfocada en la estandarización, en sostener capacidades y métodos y estándares a largo plazo. Eso puede ser importante. Si se da el entorno de la madurez es clave acá, que tenemos el liderazgo que recién inician, que entienden de project management, hay la intención. Ahora, en algunos países de Latinoamérica hay normativas que favorecen el tema de las PMOs y favorecen un poco la parte de la gobernanza, de la estructura. Aprovechar esa normativa para estructurar la PMO en un lugar más relevante. Y luego vienen los roles, ¿no? Los roles y responsabilidades. El tema central que hace la diferencia en las PMO, porque cada PMO termina siendo una estructura que debe responder a las necesidades particulares de cada entidad, es el liderazgo. O sea, el liderazgo del líder del proyecto es el liderazgo colaborativo, flexible, comunicador, facilitador, es fundamental, fundamental. ¿Por qué? Porque la arquitectura pública es compleja. Se resiste al cambio, ¿no? O sea, el cambio es observado con duda, entonces se necesita un articulador muy potente y por eso todo el tema de capacidades es fundamental en el tema de formación, ¿no? De capacidades. Luego especialistas en adquisiciones, especialistas en el sector público, o sea, ese equipo necesita integrarse a la estructura, no para de fraccionarlo, romperla, sino para potenciar, facilitar, ¿no? Unir puentes, tender puentes, eso sería, eso sería lo que yo podría agregar. Claro, Y y yo podría agregar que en el caso de la gobernanza en las entidades públicas es muy importante darle mucha fuerza al equipo de PMO. La PMO tiene que estar en una posición de tal manera que realmente pueda tener influencia sobre los proyectos, porque si no perdería mucho su valor. Entonces, en ese sentido, correcto. incluso el equipo de PMO debe ser un equipo bastante, digamos, fortalecido. Tiene que tener perfiles adecuados, ¿no? De ser personas, no solamente una persona, sino todo un equipo, de tal manera que cuando hay cambio de funcionarios, se puede ir el funcionario principal, el que lo va a reemplazar, debería cumplir el perfil que hay que establecer. No podemos dejar perfiles abiertos. El líder de una PMO tiene que tiene que tener unas competencias mínimas, que deben tanto en términos de conocimiento, habilidades blandas y manejo de organizacional. Y todo su equipo. Sí, Entonces, yo creo que eso en relación a eso y a lo que comentas, César Montes nos pregunta que si es recomendable que el Estado contrate una empresa privada con experiencia para realizar proyectos de desarrollo, para poder tener una PMO y evitar un poco esa rotación y ese cambio. Yo puedo actualmente, opinar ahí algo sobre el tema. Sí, he tenido la oportunidad de estar cerca de algunas experiencias gobierno a gobierno, de empresas, también de iniciativas, o sea, y empresas, digamos, de PMOs que van desde el sector privado aportando valor. En realidad, depende mucho de la naturaleza de proyectos que haga la organización, ¿no? Si la unidad está totalmente enfocada en hacer proyectos, yo creo que es muy importante que desarrolle sus capacidades internas para gestionar los proyectos, porque es de largo plazo, necesita hacerlo. O sea, inicialmente podemos hacer una PMO de soporte externa, pero en el largo plazo sí necesita tener capacidades internas. ¿Por qué? Porque hace mucha subcontratación externa. Entonces, sí es importante desarrollar esos esquemas. Ahora, hay proyectos, megaproyectos que tenemos que son únicos, ¿no? 1.000 millones, 2.000 millones, proyectos de 4 o 5 años. Puede haber una PMO externa. Nosotros tuvimos experiencia con los Juegos Panamericanos en Perú. Puede haber una PMO externa que dé ese soporte. Entonces, en realidad siempre la respuesta en estos casos va a ser depende de, pero también las PMOs privadas que están emergiendo también son una tremenda oportunidad para los espacios en los que puedan agregar valor, ¿no? O sea, no hay una respuesta 1 o 0. Felizmente que hay diferentes niveles de madurez, diferentes tipos de programas y proyectos. La buena noticia es que creo que estamos en una dinámica, como lo decía inicialmente Agustín. La buena noticia es que estamos hablando de esa instancia, esa awareness que tenemos ahora, más allá de los project managers, es de darnos cuenta de cómo hacemos la gestión masiva de proyectos, ¿no? Entonces, cómo hacemos
cómo podemos mejorar la forma de gestionar proyectos en nuestras organizaciones. O sea, entra el tema de proyectos dentro del factor ambiental que es la organización, considerando todo el entorno. Entonces, ha entrado esa PMO y creo que estamos conversando justamente de un tema que integra todos esos factores. Ajá. Excelente. Agustín, tenías ahí la manita Sí, creo levantada. que este tema es súper interesante y por eso quería hacer una pequeña intervención. Nosotros hemos visto casos totalmente diferentes a la hora de incluir una PMO, una gerenciadora de proyectos, que es un esquema similar en los proyectos de desarrollo. Y el desafío que nos hemos encontrado siempre es la sostenibilidad. Está muy bien cuando tenemos un contrato con esa empresa que está trabajando, pero si esa empresa no le pedimos, y ha sido una de las claves del éxito, que haga una transferencia de capacidades y un fortalecimiento de capacidades a esa institución de línea que lo contrató, el problema es que cuando esa sostenibilidad desaparece, y suele pasarnos en la realidad de la gestión de proyectos de América Latina y el Caribe, nos quedamos otra vez como estábamos antes. Entonces, solo quería traer esa idea. Un Siempre punto. que contratemos a una PMO, y es clave en las PMOs que hagan gestión del conocimiento, que se aseguren de transferir el conocimiento y fortalecer capacidades. Excelente. Tenemos una consulta más que si nos pueden dar un ejemplo en el cual ustedes o sepan de alguien que ya haya utilizado la AI en su PMO y qué Ahorita beneficios nosotros, ha traído. lo que nosotros tenemos conocimiento es que ya y equipos de proyectos están utilizando la inteligencia artificial para fortalecer su proceso de planificación. Ya las herramientas ya las están manejando con inteligencia artificial. Incluso ya están investigando ver cómo poder hacer, digamos, aplicar los famosos agentes de inteligencia artificial. Porque acuérdense que la inteligencia artificial está evolucionando. ¿Y qué significa eso? Que ahora un agente de inteligencia artificial va a poder hacer lo que una persona normalmente hacía. Hay muchas actividades rutinarias que uno hace, digamos, en el trabajo de project management, que puede ser sistematizado. Y eso ya se está haciendo. Por ejemplo, los procesos de contrataciones podrían ser manejados tranquilamente por un agente de inteligencia artificial porque el proceso de adquisición está bastante estandarizado, ¿no? Y hay que hacer revisión, y hay que evaluar, y hay que hacer publicación. Entonces, en realidad, la inteligencia artificial está penetrando bastante en el campo de la gestión de proyectos. Por esa razón, ya, digamos, muchas PMOs están, digamos, abrazando esta tecnología para poder, sobre todo, optimizar costos. Recordemos también que toda PMO tiene costos y una Claro. forma de mantener la sostenibilidad de la PMO es optimizar los costos y crecer en valor, ¿no? Para que la organización pueda ser, digamos, financieramente viable para una empresa que quiere tener su PMO. Y alineado a eso, ¿qué recomiendas de herramientas a utilizar para que puedan lograr eficiencia en la PMO, por ejemplo, MS Project, Power BI, o identificar, como hemos venido hablando, su propio way of work, ¿no? Para trabajar de la mejor manera posible e ir uno mismo también creando procesos que te generan efectividad al momento de ejecutar. Claro, cuando uno está gestionando proyectos, evidentemente las herramientas de gestión de proyectos tienen sus propios software. Hay varios software para gestionar proyectos, ¿no? El Primavera, el Open Project, el MS Project, sobre todo para gestionar algunas herramientas básicas en los proyectos. Después, el Power BI también resulta muy poderoso para poder manejar herramientas que manejan base de datos, para poder, por ejemplo, la gestión de riesgos con Power BI se puede manejar muy bien porque te permite, digamos, almacenar los casos y poder establecer respuestas rápido. Y en cambio, para lo que viene a ser la aplicación de inteligencia artificial, utilizar pues herramientas como el ChatGPT, el DeepSeek, el Perplexity, son herramientas importantes que puedes utilizar. En realidad, para la inteligencia artificial ha proliferado muchísimo. Va a depender mucho de los equipos, de las personas, de cómo digamos, se sientan cómodos con la herramienta de inteligencia artificial que quieran utilizar. Acá lo importante, y como lo repito nuevamente, depende mucho de cómo los insumos que tú le das. Manejar inteligencia Correcto. artificial, manejar los software, depende mucho de los insumos que tú le das. Los software no hacen milagros. Un software no te va a elaborar un cronograma de proyecto si tú no sabes diseñar el software, diseñar el cronograma, no sabes alimentar la información. Y hacerle la Igual con pregunta, inteligencia correcto. artificial. Así es. Nos pregunta Rosana Hidalgo, eh,
para una institución pública, ¿cuál sería la estructura idónea a nivel de organigrama? ¿Y cuáles podrían ser las posiciones mínimas y sus nombres? Si pudieran mencionar así algunos nombres. Bueno, O ahí a nivel, roles. claro. A ver, depende siempre del tamaño de la institución, del número de proyectos que manejan, de la complejidad de proyectos que manejan, ¿no? Hay unidades ejecutoras, hay gobiernos regionales, hay diferentes entidades que tienen diferentes tamaños de presupuesto y número de proyectos, ¿no? Sin embargo, siempre tendrá que estar el rol del líder, ¿no? El líder PMO tiene que estar con las capacidades que ya hemos mencionado, experiencia en el sector público, ¿no? Un líder que entienda de metodologías, tiene que entender de metodologías predictivas, adaptativas, necesita ser creativo en ese proceso de integración, como decían ahorita con el tema de la IA. La IA está en el ciclo de vida completo del proyecto, desde que sensibilizamos hasta que sostenemos el proyecto. O sea, hay muchas herramientas que se van a ir generando y van evolucionando y podemos mencionar muchísimas herramientas concretas con las que vamos a explorar. Pero la clave es la capacidad, la toma de decisiones que va a tomar esa persona con experiencia para que pueda definir los rumbos digamos, de madurez de la organización. Entonces, creo que el líder es clave, ¿no? Con sus skills, ya lo habíamos comentado. El otro tema son los especialistas, especialistas en adquisiciones, especialistas en planificación, ¿no? Si la debilidad es la planificación, especialistas en planificación. Si la debilidad es más la parte de adquisiciones, porque es lo que nos está causando problemas en la tercerización, en los procesos de compra, en los procesos de adjudicación, en los procesos de supervisión, de repente es esa la línea a la que debemos de apuntar. Si el tema es de capacidades, la organización tiene mucha rotación y necesitamos generar un manual que nos ayude a los onboarding, a las capacidades. Tendríamos que hablar de repente de una PMO que también tenga algún mentor, un especialista en temas de proyectos que facilite la atención a proyectos en crisis o a proyectos muy particulares, ¿no? En realidad no hay una Correcto. fórmula, o sea, si esperaríamos una fórmula, una recomendación ABC, que con esto yo soluciono las cosas, no estaríamos, yo creo que siendo correctos, ¿no? Es correcto. Necesitamos diagnosticar, y ese es el desafío para todos los colegas, ¿no? Que necesitamos pasar desde el entender la cultura, el hacer pequeños diagnósticos, hacer algo simple como el PM4R, algo sencillo, que con lo cual podemos comenzar, y es incremental. O sea, el proceso de una PMO no es que ya la formé y solucioné los problemas, ¿no? Es un proceso incremental porque hay que tocar cultura para ver cuál es el vector de resistencia, ¿no? Eso es. Y en base a esta resistencia, a veces nos encontramos con limitantes en el sector público de alguna manera. Entonces, para poder implementar este tipo de metodologías, principalmente las metodologías ágiles o existen estos temas de gobernanza tradicional, ¿cómo podemos enfrentar esa situación? Lo de ¿Cómo? la gestión de cambio en el sector público. Sí, Una pequeña experiencia breve. Yo me he dado cuenta de estos años que venimos trabajando en este tema de capacitación, entrenamiento, que una herramienta poderosa para gestionar el cambio es primero capacitar a las personas, mostrarles las últimas tendencias, hacerle tomar conciencia de los últimos avances, del valor que tienen, y eso facilita mucho el proceso, pero no es lo único. Charito ahorita puede profundizar más porque ella es experta en transformación y gestión de cambio, pero bajo mi experiencia empieza por ahí. Sí, bueno, excelente. la parte el cambio está presente, el único problema es que cada vez es más rápido y más abrupto, pero la resistencia al cambio es algo que necesitamos reconocer y aceptar porque forma parte de nuestra creencia para estar aquí. Ujú. O sea, si yo trabajé 20, 30 años en una entidad y estoy funcionando y gano dinero de esa entidad y estoy siendo valioso, ¿por qué voy a cambiar? O sea, no lo tengo que pensar, es automático. Entonces, el proceso de entender cómo funcionamos las personas y poder intervenir y pedir la aceptación es la clave, ¿no? O sea, explicar a la persona la importancia, el beneficio que tiene el lograr esa visión, o sea, transmitir la visión a invitar, convocar a las personas por ese liderazgo es clave, ¿no? Para que puedan enganchar al equipo y el equipo se dé el permiso de decir, ok, ¿qué pasa si exploramos? Luego vienen los pilotos. Los pilotos son una herramienta neutral de corto plazo que nos permite experimentar un poquito de tiempo en el proceso.
Como decía Eddie, el tema de las personas tiene que ver ya con herramientas que nos ayudan a cambiar internamente. Hay una serie de propuestas, ¿no?, que vienen de la PNL, del análisis transaccional, en fin, temas que tienen que ver con la persona, que en América Latina nos van a ayudar muchísimo. Entonces, todos estos temas que contribuyen a fortalecer nuestras habilidades, la comunicación del liderazgo es fundamental, la parte de el saber realmente llegar y la visión. Yo creo que si tenemos todas las ganas, yo creo que en general la gente quiere que cambiemos, que mejoremos en América Latina, esa visión. Pero necesitamos entender que entre la política y la parte técnica tenemos que tender ese puente, ¿no? Hay veces nos falta a los managers, project managers, hablar un poquito más de política, porque si no llegamos a ese lenguaje o de la parte técnica, convertirla en management, si no traducimos ahí, nos podemos quedar un poquito aislados. Excelente. Yo me quedo con el mensaje de que todos podemos hacer PMO, que es importante seguir fortaleciendo nuestras capacidades, seguir aprendiendo. Y como decía Rosario y Eddie, el PM4R tiene pues estas herramientas que son fáciles de aplicar, son súper flexibles para cualquier tipo de proyecto y me quedo también con que hay que analizar mucho el entorno, hay que analizar el proyecto para ver qué es lo que funciona, como decía Rosario. Eh, Creo que ya estamos cortitos de tiempo con las preguntas. Ahí Agustín nos está ayudando a responder una que otra en el chat. Gracias, Agus. Pero sí me gustaría que por favor Rosario y Eddie nos pudieran dejar un mensaje clave antes de despedirnos con relación a las PMO, quienes ganan con esto. Bueno, al final ganamos todos. Los países son los que ganan al implementar estos proyectos, pero ¿qué mensaje nos pudieran dejar para que lo escuchen aquí los participantes? Bien, yo quiero empezar, luego Charito va a cerrar porque ya... Sí. Este, yo diría el mensaje clave para mí ahorita es que las PMOs tienen que adoptarse lo antes posible. Hay muy buenas prácticas que se han generado a lo largo de los años en muchas organizaciones que vienen teniendo su PMO, en el sector privado sobre todo. El sector público no puede quedarse atrás. Hay que adoptar esas buenas prácticas, hay que evolucionar, hay que cambiar la forma en que nosotros gestionamos los proyectos en el sector público, hay que evolucionar la forma como gestionamos los proyectos en el desarrollo. Hay que adoptar siempre las últimas buenas prácticas y mejorar lo que hacemos. Y para eso tenemos que conocer bien lo que es una PMO, capacitarnos y luego aplicarlo. Acá el conocimiento que no se aplica no tiene valor. Y por eso cuando hace unos momentos hablamos de transferencia, conocimiento, Agustín lo mencionó, qué importantísimo es la transferencia y la transferencia es lo más importante. De mi experiencia me ha enseñado que la única forma de transferir conocimiento a otra persona es haciéndolo participar de la experiencia. En realidad los adultos no aprendemos escuchando. O sea, yo no puedo transferir conocimiento a alguien dándole una clase o ni siquiera con una charla. El conocimiento realmente se transfiere cuando tú lo haces vivir la experiencia. Si yo quiero saber cómo funciona una PMO, yo tengo que trabajar en una PMO. Si, por ejemplo, una organización contrata a una PMO y tiene su equipo ahí, parte de su equipo tiene que entrar a esa PMO que ha contratado y pasar por todos los puestos, o sea, experimentar lo que significa gestionar en una PMO, porque el conocimiento que genera una PMO, muy pocas cosas son, digamos, explícitas. La mayoría es un conocimiento implícito que no se puede compartir, que uno lo aprende pero no lo puede poner en libros o cuadernos. Y por esa razón, la transferencia de conocimiento sigue siendo muy importante en ese sentido. Es como en los tiempos antiguos, ¿no? El discípulo vivía con el maestro para poder volver a convertirse en maestro en algún momento, ¿no? Y es que no hay otra forma de transferir conocimiento, al menos desde mi opinión personal, del tiempo que tengo. Charito. Sí, Antes yo solo diría, una pausa, Charito. sí. Solo recordarles que por favor no dejen de escanear el código QR para que puedan obtener su insignia de participación. Dale. Eso es. Sí, complementando lo que decía Agustín al inicio, no estamos en la ola, en la punta de una ola en la que ha venido el tema de la PMO y creo que es nuestra responsabilidad clarificar realmente lo que esas PMOs pueden hacer, ¿no? Y lograr que estas PMO, estas estructuras, ayuden al Estado, que hace al Estado, o sea, que hace tremendo esfuerzo en inversiones que cuestan tiempo, que cuestan mucho esfuerzo colaborativo de múltiples instituciones para finalmente convertirse en un proyecto y necesitamos que se ejecuten esos presupuestos. Que finalmente si esos proyectos
tienen éxito porque se está aplicando orden, que es lo que nos falta, ¿no? En esa estandarización, si estamos aprovechando esta ola para incrementar capacidades, va más allá de los proyectos, ¿no? Es un activo que se va a quedar en el país a través de infraestructuras, pero también de más capacidades, y los beneficiarios finales serán los ciudadanos, toda la población que tendrá, yo creo que unas inversiones mucho más efectivas, eficientes, ¿no? Es una buena oportunidad, hay mucha gente subiéndose este tren, pero tenemos que acomodarnos bien. Hay espacio para todos, creo, sí. Mil gracias, Rosario, mil gracias, Eddie. Agustín, también muchas gracias por compartir y por participar en este webinar. Seguimos construyendo, seguimos compartiendo y seguimos creciendo juntos en conocimiento y experiencia. Gracias también a todos los participantes por ser parte de esta comunidad y esperamos verlos en nuestra próxima edición. Otro recordatorio, no olviden, por favor, obtener su insignia de participación y también volver a revisar el link que pasó Gestum para sus productos y que puedan ser parte de ellos.